Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Me da muchísimo gusto en esta tarde en particular recibirlos. Yo soy Julia Santibáñez, titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura aquí en la UNAM. Y estoy de súper manteles largos y zapatilla de tacón y chongo en la cabeza porque es una tarde muy particular, muy especial y muy esperada por muchos de nosotros y de nosotras. Está hoy con nosotros una escritora a la que personalmente admiro enormemente como poeta, como narradora y también, y tengo que decirlo, como persona. No voy a decir nada más que eso porque Eduardo Cerdán, a quienes ustedes conocen, quien es el coordinador de la Escuela de Escritura que pertenece a esta Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, pues va a presentar a nuestra invitada de hoy, pero sí tengo que decir que estoy muy emocionada de que nos acompañe esta tarde. Así que Eduardo, te dejo la palabra y muchas gracias a nuestra invitada, que no voy a spoilear, aunque todos saben quién es. Claro que sí. Muchas gracias, Julia. Me uno a la promoción. También el grupo de la tercera generación del Diplomado en Escritura Creativa que está en el Zoom se une a nuestro entusiasmo. Es la última conferencia de este programa que inició en agosto de 2023. Entonces, un gran cierre. Es la última vez también que el grupo va a estar aquí reunido en Zoom, que ahora ya se irán a sus tutorías por los géneros de su elección. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias a Piedad Bonet, ahora sí la presento, que está aquí para narrarnos hoy. Ahora les va a explicar lo que trae entre manos. Les digo brevemente un poco de su semblanza. Ella tiene una maestría en Teoría del Arte y la Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia. Es poeta, narradora, dramaturga. Ha publicado 8 libros de poemas y varias antologías, 6 novelas y el celebradísimo Lo que no tiene nombre, que es un libro testimonial sobre la muerte de su hijo, incluido, por cierto, en 2016 por Babelia como uno de los 100 mejores libros de los últimos 25 años. Y además es señero de esto que a lo que se refiere Piedad constantemente, que es la literatura de duelo y desde luego de la escritura autobiográfica que vamos a tocar. Aquí ha recibido varios premios como el Premio Generación del 27, el José Lezama Lima de Casa de las Américas y muy recientemente fue galardonada con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, entonces también la celebramos muchísimo por eso. Piedad, tienes la palabra. Muchas gracias por estar en la Escuela de Escritura de la UNAM. Bueno, muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches a todos y todas. Eh, pues es un placer estar aquí rematando este semestre del Diplomado en Escrituras Creativas. Y lo que yo voy a hacer hoy, como promete el título, es hablar del oficio de escribir en este momento en lengua española. También voy a hacer referencia de repente a escritores de otras lenguas, porque pues los escritores hoy nos nutrimos de un montón de lecturas diversas y en este mundo globalizado pues ya no hay esas compartimentaciones que en algún momento hubo. Voy a hacer una charla que está estructurada de una determinada manera, pero que no va a ser una charla estrictamente académica. Voy a hablar desde mi oficio de escritora. Voy a ponerme, y me perdonan, de ejemplo, pero es lo que mejor conozco, sobre mis procesos de escritura. Voy a tocar aquí y allá libros, ¿no? Con los que yo puedo ejemplificar problemas, maneras que yo use de resolverlos, en fin, cosas de esa naturaleza. Espero que esta disertación inicial dure unos 40 minutos, no sé, un poco menos, un poco más, y ahí pues entramos a lo que puede ser muy interesante, que es un intercambio con ustedes, a oír sus preguntas, sus inquietudes, y bueno, tendremos una media horita más para que hagamos eso. Entonces, comienzo. Todo escritor
Bueno, yo podría empezar por cualquier lado. Esto es un comienzo arbitrario, ¿no? Pues se me ocurrió esta manera de entrar. Todo escritor está comprometido con su tiempo, con su tradición, pero sobre todo con su voz. Comencemos con esto último, el compromiso con la voz. Raymond Carver, que todos ustedes habrán leído en sus cuentos, en un texto que se llama Escribiendo, que apareció alguna vez en la revista Quimera española, dice lo siguiente: cualquier gran escritor o simplemente buen escritor elabora un mundo en consonancia con su propia especificidad. Y habla también de la firma inimitable que pone en todas sus cosas el escritor. Entonces, vamos a referirnos a eso para tener claridad de qué es la voz. Podemos pensar en autores que tienen una voz muy definida. Se me ocurre, por ejemplo, Saramago, García Márquez. A pesar de que García Márquez tiene varias líneas de escritura, el realismo mágico de García Márquez nos permite identificarlo inmediatamente, pero es posible también que libros como El coronel no tiene quien le escriba o Crónica de una muerte anunciada también nos muestren, podamos identificar fácilmente esa voz. Proust. El que haya leído a Proust sabe que no tiene equivalencia, que nosotros una vez conocemos esa manera de escribir, la podemos reconocer en cualquiera de sus páginas. Bueno, y así podríamos seguir dando ejemplos. Ni se diga los poetas, porque los poetas sí que tienen una voz bien acendrada. Entonces, pues incluso un mismo poeta en el que reconocemos una voz, en cada una podemos reconocer también la voz de su juventud, como Pablo Neruda, en los poemas de amor. Luego los poemas del canto a Machu Picchu, y esa voz como épica que tiene allí. Luego entonces el periodo de residencia en la tierra y la poesía más experimental de Neruda. Siempre vamos a ver a Neruda, pero podemos identificar esa voz. Me perdonan por la voz a veces que se me enrarece. Entonces, tal vez eso a lo que se refiere Carver cuando dice que cada escritor elabora un mundo en consonancia con su propia especificidad, sea lo que llamemos o lo que llamamos estilo. Quizás sea eso. Tenemos que buscar cuál es nuestro estilo. Y tendríamos que volver a la manida frase esa que hemos oído toda la vida de el estilo es el hombre. Yo creo que esa frase sigue teniendo perfecta vigencia. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que nosotros empecemos a escribir, no quiero decir la página de hoy, sino cuando nos planteamos que vamos a ser escritores, lo primero que tenemos que hacer es una indagación profunda sobre lo que son nuestras afinidades. ¿De qué naturaleza es nuestra sensibilidad? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hacia dónde se inclina nuestro gusto? Eso parece una pregunta sencilla, pero no lo es. No lo es en absoluto. ¿Qué es lo que nos permite reconocernos? Reconocer cuáles son lo que llamaba Eugenio Montejo nuestro ADN poético. Pues lo primero que todo, nuestras lecturas. Entonces nosotros sabemos a quién nos querríamos parecer, por decirlo de alguna manera. Como quién nos gustaría escribir.
También la música nos puede revelar de qué manera o hacia dónde se inclina nuestra sensibilidad. El arte plástico, es decir, en general, hacia qué tendemos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo entré a la universidad, que ya quería ser escritora, tenía 18 años, hice el descubrimiento de Alejo Carpentier, sobre el que después yo iba a hacer mi tesis de licenciatura y mi tesis de maestría. Y yo me enamoré del barroquismo de Alejo Carpentier. Sí, era una escritora joven, el barroco siempre es muy seductor para los jóvenes, ¿no? Y dije, yo quiero escribir como Alejo Carpentier. Y apenas empecé a escribir, me di cuenta de que en mí no había nada que tuviera que ver con lo barroco. Es decir, que yo de barroca no tengo absolutamente nada. Por el camino se me atravesaron las poéticas de lo cotidiano de Silvia Plath, Rosario Castellanos, Amanda Berenguer, y descubrí que me fascinaba esa manera de aproximarme a la realidad. Y que a mí lo que me apasionaba era lo íntimo, lo cotidiano, lo menudo, lo pequeño. Me acuerdo que leía a Isaac Dinesen, Lejos del África, que tiene una sensibilidad por el detalle y por la penetración de la realidad que está viendo de una manera muy poética. Eso yo descubrí que a mí me gustaba lo poético. O sea, después iba a descubrir que yo soy fundamentalmente poeta. ¿Sí? Antes que narradora soy poeta, ¿no? Ahora, vino otra revelación gigantesca que yo quisiera que todos ustedes se le midan a esa lectura. Yo sé que da susto, pero es Proust, aunque sea leer el primer tomo de En busca del tiempo perdido, porque esta es una lección suprema de literatura y de compromiso con el lenguaje. Entonces, Proust me iluminó muchísimo porque tiene esa manera minuciosa de acercarse a los recuerdos, poniendo el énfasis en lo atmosférico, en los símiles. Los símiles son espectaculares en él. Hay otro que tiene unos símiles maravillosos que es Truman Capote, que no tiene nada que ver con Proust. Es una literatura súper directa, ¿no? Los norteamericanos nos hablan de la eficacia de narrar. Proust de la sofisticación en la narración. Entonces, después tuve que hacerme otras preguntas. Por ejemplo, como me gusta la realidad cotidiana, iba a hablar de manera prosaica de la realidad cotidiana. Me iba a interesar, por ejemplo, la antipoesía. ¿Saben? Toda esa tendencia latinoamericana a lo antipoético, pues dije, no, eso no es lo que me interesa. Les voy a dar un ejemplo de un libro reciente que se llama ¿Qué hacer con estos pedazos? Yo tuve la idea de escribir una novela a partir de la remodelación de una cocina. Porque he contado que yo sufrí la remodelación de una cocina como tanta gente y pasaron toda clase de peripecias absurdas. Es decir, me metí en el terreno de la palabra es absurdo, ¿no? La palabra es absurdo. Pasaron toda clase de cosas absurdas. Entonces yo tenía eso como la posibilidad de un cuento, que nunca he sido cuentista, de un cuento cómico. Pero cuando llegó la pandemia, que tuvimos que estar mucho tiempo en las cocinas,
porque las empleadas se habían ido para sus casas a protegerse. De pronto se me reveló que la remodelación de una cocina con todo lo que hay de destrucción y reconstrucción era una posible metáfora de lo que son las relaciones familiares. Y empecé a escribir esa novela, que es pues sobre la más tremenda de las cotidianidades. O sea, entran unos señores a remodelar una cocina y la casa se pone patas arriba y la protagonista empieza a descubrir cosas de sí misma, pero a descubrir cosas de la casa, porque tiene que sacar objetos, etcétera, etcétera. Me voy a meter con lo cotidiano. Entonces dije, bueno, esta novela solo admite un lenguaje muy directo. Nada de frases ampulosas, ni nada de eso, pues, porque cada novela le pide a uno el lenguaje que necesita. Bueno, pues bien, yo me senté y escribí 40 páginas en ese lenguaje que me había propuesto. Y cuando releí, porque claro, uno cada vez que se sienta relee, pero de pronto hace una relectura de todo lo que lleva, para ver esa cosa cómo se nota, cómo se ve. Y me di cuenta que era de una pobreza profunda, porque yo estaba hablando de lo cotidiano con un lenguaje cotidiano y prosaico, y ahí yo no estaba haciendo aporte de ninguna clase. Entonces me devolví, que es lo que uno siempre tiene que poder hacer, llenarse de valor y devolverse. No quería decir que yo destruyera todo lo que había hecho, eso tampoco, ¿no? Eso sería demasiado frustrante, sino rehacer esos textos. Lo que me propuse fue con un lenguaje muy incisivo, mucho más rico, mucho más lleno de imágenes enriquecedoras. No sé si me estoy explicando. Por supuesto, nada barroco. Por supuesto, nada absolutamente poético, no. Pero sí con un lenguaje muy punzante, muy preciso, rayando con la poesía, rayando. Entonces, entonces logré un contraste entre la realidad prosaica a la que me estaba refiriendo y la manera de nombrar esa realidad. Y creo que ahí la novela mejoró sensiblemente. Me acuerdo también, por ejemplo, que cuando era muy joven, me fasciné con Borges, tanto con la narrativa como con la poesía. Me fascinó sobre todo la poesía borgiana, que les recomiendo si no la han leído. ¿Y qué pasó? Que yo quería escribir poemas con la contundencia de Borges, pero yo no tengo la racionalidad tremenda que tiene Borges. Borges tiene un pensamiento casi matemático o filosófico, podríamos decirlo. Viene de la filosofía, por supuesto. Entonces, de lo que les estoy hablando es de la búsqueda de la voz. ¿Quién soy yo en realidad? ¿De qué manera me gustaría escribir? Ya voy a profundizar un poquito más en eso. Acuérdense que Harold Bloom habla del miedo a las influencias. Pero Horacio Quiroga, en su decálogo, dice que es mejor no imitar, pero que si no puedes no imitar, imita. Yo me acuerdo, por ejemplo, mis estudiantes, yo fui profesora durante muchísimos años en la universidad y tuve talleres de escritura creativa como durante 20 años. Por ejemplo, hay autores que llaman a la imitación, como Julio Cortázar.
Ahora vamos a hablar del ritmo. Todos los estudiantes leían a Julio Cortázar y querían escribir como Julio Cortázar. Entonces les voy a leer lo que dice Úrsula K. Le Guin en este libro que se llama Conversaciones sobre la escritura, que habla de varios géneros. Es una entrevista, es una larga entrevista. Dice, en las artes, la persona que está aprendiendo ha de entender la imitación como un método de aprendizaje. Si no, es plagio. Solo imitas para aprender, pero no vas y lo publicas. O si lo haces, dices, estoy imitando a Hemingway. Hay que aprender leyendo buenos textos y tratando de escribir así. Si un pianista nunca ha oído a otra persona tocar el piano, ¿cómo va a saber lo que tiene que hacer? Creo que estamos desaprovechando las posibilidades que nos ofrece la imitación. Todos hemos visto en los museos la gente que imita los cuadros que están ahí, ¿no? Están imitando, no sé, a los impresionistas y que hacen cosas idénticas. ¿Es para qué? Para enfrentarse con la técnica y para saber de las dificultades y para por ese camino llegar a sus propios hallazgos, ¿no? Entonces, ¿qué sería el estilo? Esto también es discutible. En estos días estaba, no sé, oyendo o leyendo a alguien que decía que no creía en eso del estilo. Yo creo que es una manera de aproximarnos que nos sirve, digamos, pedagógicamente. Susan Sontag dice que si hay algo inevitable es el estilo. Fíjense qué frase tan poderosa. Dice, las obras de arte más atractivas son las que nos permiten la ilusión de que el artista no tuvo alternativa, de tan plenamente identificado está como está con el estilo. ¿Mm? En cambio, Louis Ferdinand Céline, el escritor, que tiene ese libro bellísimo que se llama Largo viaje hacia la noche. Él dice, consiste en un modo determinado de forzar las frases para sacarlas ligeramente de su significado habitual, de los goznes, por decirlo así, desplazarlas y forzar al lector a desplazar él mismo su sentido, pero muy ligeramente. Porque todo esto, si resulta pesado, es una pifia. ¿Mm? ¿Por qué me gustan las dos definiciones? Susan Sontag está hablando de lo inevitable. Es decir, yo no puedo no escribir como soy yo. Pero Louis Ferdinand Céline nos recuerda que toda escritura es trabajo. Y que entonces nosotros estamos manipulando el lenguaje. ¿Qué es lo que dice finalmente? Es decir, que no es la espontaneidad de lo que estamos hablando. No es que yo soy así, yo escribo así. Sino que yo estoy imprimiéndole un sello a mi lenguaje. Hay una deliberación. Yo quiero escribir así. Y eso es una decisión ética. Es una visión de mundo. Yo quiero escribir así porque de esa manera puedo llegar a. Entonces, el estilo se trabaja,
pero sin o con honestidad. Entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿y es que hay honestidad en literatura? ¿Ese término tiene sentido? Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque hay literatura que es impostada. Habrán leído autores que uno dice, qué mentiroso, ¿no? O sea, que es efectista, que manipula al lector. Carver, por ejemplo, dice que lo que más odia son los juegos y los trucos y la experimentación por la experimentación. Él dice que la experimentación por la experimentación es solamente un pretexto cuando hay falta de imaginación. Esa gente que tiene como un montón de retorcimientos donde tú detrás no ves nada, esa persona está escribiendo con deshonestidad. Ahora, hay estilos muy marcados, muy marcados, muy marcados, ¿no? Como muy elaborados. Pero yo creo que el ojo distingue cuando te están engañando y cuando no. Ahora, el lector no debe ser consciente de ese trabajo. Es decir, no debe estar mirando las costuras, como que se puedan ver, que se pueda ver allá al escritor trabajando. Debe pasar por el texto con un gran deleite, salvo los que leemos de otra manera, como los escritores, que estamos leyendo siempre en dos planos, para disfrutar, entregados al libro como cualquiera, digamos, el lector ingenuo del que hablaba Cortázar. Pero también estamos, como decía García Márquez, mirando la relojería. No, nosotros los escritores siempre estamos mirando qué hace el escritor, ¿cierto? Tenemos que saber leer en esos dos planos. En eso consiste. Porque tampoco vamos a leer ingenuamente, porque si no, no estaríamos aprendiendo nada. Entonces, reconocer una voz, la voz nuestra, nos lleva a construir nuestra poética. Sí, a saber, una poética es una manera de concebir la literatura desde lo particular, ¿no? Ahora, estábamos hablando de ética. El rigor es una decisión ética. Por ejemplo, no dejarnos llevar por la pereza. No sé si ustedes habrán leído libros que se derrumban en las últimas 25 páginas. Porque el lector le dio una pereza horrible, no sabía cómo terminar y terminó de cualquier manera. ¿Mm? Hay unos autores que son así, la novela va toda muy bien y de pronto se deshace. Eso es porque le faltó rigor y sobre todo porque le faltó paciencia. El escritor Darío Jaramillo decía que tenía un letrerito encima de su computador que decía paciencia. O sea, tenemos que saber que la escritura tiene unos tiempos y no podemos forzarnos. No es que queremos publicar en noviembre, no. Es que si esto necesita un año o 2 o 3, pues dejamos que el trabajo sea el que nos va marcando el tiempo, ¿no? Ahora, estaba hablando de rigor, ¿no? El rigor de la palabra. Me acuerdo que mis estudiantes escribían un poema que estaba relativamente bien y había dos cosas en las que fallaban. El título, porque les dio pereza.
Ay, pusieron ahí cualquier título o no pusieron nada. Y el último verso, ay, porque es que ya no pude más. ¿No? No, hay que esperar hasta que ese último verso aparece, o ese verso en general aparece, o esa frase aparece. ¿Cómo empezamos una novela? Con esa frase contundente que va a dejar absolutamente interesado al lector. Hasta que no la encontremos, no desmayamos. Es decir, puede que no la encontremos al principio. Seguimos escribiendo. Sabemos que tenemos eso pendiente. Hasta que un día viene la iluminación. Porque el cerebro está trabajando, allá está trabajando, trabajando, trabajando. Y de pronto aparece la frase y eso es lo que tenemos que poner. Entonces, no confundamos tener rigor con escribir correctamente. O sea, la palabra corrección en literatura es una palabra equívoca. No se trata de escribir bien. No sé si me explico. Hay que tener respeto por las palabras, eso dice Carver, porque es nuestra materia prima. Hay que esperar a que cada palabra sea la necesaria, ¿cierto? La palabra justa de la que hablan los franceses, pero no se trata de hacer lo que también los franceses llaman la pieza bien hecha, la pièce bien faite, que decían para el teatro, la pieza perfecta. No, ya las novelas de hoy no son piezas perfectas. Son obras que pueden, digamos, ser un poco caóticas incluso, pero que tengan una intensidad y una capacidad de comunicación que hagan que sea una gran novela o por lo menos una buena novela. Hay una novela imperfecta que es El Quijote. El Quijote tiene un montón es un amasijo de cosas y sin embargo es una gran novela. Acuérdense que a Cervantes a Sancho le roban el asno en la primera parte y aparece sentado en el asno en la segunda. O sea, se le pasó ese detallito. Y nosotros se lo perdonamos porque la novela tiene un peso específico tan grande que no es perfecta, pero es maravillosa. Entonces, las reglas las pone uno. Uno es el que se pone el límite de la coherencia. No sé si me explico. Yo lo que quiero es esto y a eso es a lo que le va a trabajar. Ahora, cada libro hace sus exigencias. Estructura, ritmo. Entonces, cada libro tiene su propio ritmo. No sé si han leído a Thomas Bernhard, que tiene un ritmo que es como una catarata, como una catarata, como una catarata. A Olga Orozco, la poeta argentina, que tiene versos inmensos todo el tiempo. Ella es así. Ella es como las olas del mar, digámoslo, de alguna manera. El otoño del patriarca, desde el principio García Márquez supo cuál era el ritmo del otoño del patriarca, que es un ritmo ciclónico, podríamos decir. Pero en cambio la crónica de una muerte, anunciada, que viene del periodismo, tiene un ritmo cortante, ¿no? Que nos va diciendo. Entonces, cada novela tenemos que encontrarle un ritmo. O cada cuento. Yo también estoy hablando aquí de cuentos, ¿no? Lo que pasa es que me concentro en la novela porque como que me permite explicar mejor. Entonces, un paréntesis. A todo narrador le conviene
leer poesía. Que la poesía le da una noción del ritmo. La poesía es una libertad con freno. La poesía nace de la conexión más íntima con el ritmo. Se escribe con el cuerpo. El ritmo se apodera del cuerpo, como la música. Y la poesía tiene una cosa muy importante que es la capacidad de liberarnos de las ataduras de la razón. Solo liberándonos de las ataduras de la razón aparece la imagen. Entonces, digamos que es un entrenamiento, digamos sencillamente que es mucho mejor escritor el que es un lector frecuente de poesía. Mucho mejor narrador el que es un lector habitual de poesía. Y que a muchos escritores hoy, a muchos narradores, se les nota que no leen poesía. Porque hay una especie de pobreza rítmica, etc. Bueno, toda escritura, como ustedes sabrán ya, claro, es descubrimiento. O sea, ahí como en el verso de Machado se hace camino al andar. Estamos descubriendo a medida que escribimos. Escribimos para descubrir. No sabemos todo antes de escribir. Por ejemplo, Flannery O'Connor, la novelista norteamericana, decía que ella no sabía bien hacia dónde iba en sus cuentos. A veces tenemos una idea de cuál es el final de un cuento o de una novela. A menudo sabemos qué queremos, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos. Pero como en la vida tenemos que ser suficientemente flexibles. Si el personaje nos está pidiendo irse por otro lado, dejarlo ir por ese otro lado. Si se nos presenta un final más interesante, irnos por ese final y ensayar. Entonces, no ceñirnos enteramente a un guión. Ah, es que yo lo iba a llevar hacia allá, hacia allá, hacia allá, y entonces por eso lo hice así. Acuérdense de la frase de Hermann Broch que menciona Kundera. Descubrir lo que solo una novela puede descubrir es la única razón de ser de una novela. Es una frase importantísima. Hay cosas que solo la novela puede decir, como hay cosas que solo la poesía puede decir. Entonces, Kundera añade, la novela que no descubre una parte hasta entonces desconocida de la existencia es inmoral. O sea, cuando uno asume una novela, es porque esa novela va a revelar algo sobre el mundo. Y ahora que él habla de moral, podemos hacer ahí un pequeño paréntesis. La literatura en general se pregunta por el mundo. No toma posiciones morales. Entonces, Flaubert no se pone a juzgar a Madame Bovary, ni Tolstoy a Ana Karenina, ni Dostoyevsky a Raskolnikov. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando es la complejidad de lo humano que está lleno de zonas oscuras. Entonces, acuérdense que hay dos valores gigantescos que son la ambigüedad, que no todo sea claro y diáfano, y la complejidad. Son dos cosas diferentes, ¿no?
La novela es una interrogación sobre el mundo que muestra básicamente que el mundo no es en blanco y negro, sino de una profunda complejidad con zonas de oscuridad que nunca lograremos penetrar. Y la novela tiene el deber de mostrar esas zonas oscuras. ¿Qué es lo que es en el fondo Raskolnikov? Perdón. Madame Bovary es una pobre frívola enamorada de los libros y de cualquier imbécil, o es una mujer en disidencia con el mundo que en realidad está buscando un camino de liberación de un matrimonio convencional opresivo. Esa es una pregunta que todavía se hacen los lectores hoy, que hay gente que le da la razón a Carlos Bovary y dice que pobre Carlos trabajando como un loco allá como médico y Madame Bovary haciendo de las suyas, ¿no? O lo contrario, ese pobre imbécil no se merece a Madame Bovary, que es una mujer de mucho vuelo, ¿no? Entonces, esa complejidad y esa pregunta es la que debe estar siempre rondando en las novelas. Y lo que nunca podemos perder de vista es el sentido. ¿Qué es lo que es el sentido? El sentido es lo que permite que una obra se eleve por encima de la mera trama, de lo anecdótico. Es lo que justifica nuestro esfuerzo comunicador. O sea, ¿cuál es el sentido de lo que yo estoy escribiendo? O sea, no es que porque yo tengo una muy buena historia, eso basta. Es que esa historia tiene que tener un sentido, aportar una cosa completamente distinta a la reflexión de nuestra época. Bueno, les decía que toda obra debe estar comprometida con su tiempo. Pero, ¿qué quiere decir esto? El primer compromiso es con el tiempo del escritor. ¿Qué quiere decir eso? Somos en el tiempo. Entonces, no escribo lo mismo a los 30 que a los 60. Somos seres en movimiento, en perpetua evolución. Cada edad tiene sus intereses. Entonces, nuestra voz debe ser una y distinta. No sé si me explico. O sea, el poeta es el mismo, pero a los 30 escribe una cosa, a los 40 escribe otra y a los 60 necesariamente otra. Lo que quiero decir es que no hay nada más patético que un escritor que se imita a sí mismo, que un escritor que se parece demasiado a sí mismo. Les voy a dar dos ejemplos. Cuando uno se casa con un estilo absolutamente determinado, como Fernando Botero, es víctima de su propio invento. Porque ese Fernando Botero de los inicios, que todavía no tenía estas figuras absolutamente, pues sus gordas o sus gordos, tenía más potencia que el que se acomoda a la fórmula y la lleva hasta el final. Hasta García Márquez, que fue un tipo capaz de renovarse cada vez, al final hace realismo mágico copiándose a sí mismo. ¿Me explico? De una manera menos grave, digamos, más afortunada. Bueno, les voy a pedir ahí 2 minutos para apagar mi cámara, Muy porque bien, necesito aquí que alguien pase detrás de mí, ¿sí? Y ya vuelvo. claro. Mientras leo lo que han puesto en Facebook, igual invitamos a quienes nos ven por allá que, que si tienen preguntas nos las hagan saber en los comentarios. Por ejemplo, Brenda Cristina Rosas, que por cierto es egresada de la Escuela de Escritura,
Dice muchas felicidades a la tercera generación. Marmel, qué maravilloso poder escucharla. Kela Manzano, qué interesante. Marilupe, refiriéndose a qué hacer con estos pedazos. Dice, se logró porque es una novela maravillosa. Bohemia, muchas gracias, maestra. Desde la cátedra de Carlos Fuentes, igual nos dicen un verdadero placer escuchar a la maravillosa Piedad Bonet. Un saludo, muchas gracias. Bueno, Y en fin, y te echa muchas regreso. porras, Piedad. Gracias, Eduardo. Sí, sí, Bueno, claro. me falta todavía Adelante. un poquito, me falta todavía un Sí, poquito. claro, ¿Sí? por favor. Bueno, esto me está resultando más largo de lo pensado, entonces yo voy a abreviar. Tendríamos que decir que la originalidad a ultranza no es lo que debemos buscar, pero que tampoco debemos conformarnos con ser epígonos de aquellos que nos encantan, ¿no? Lo que tratamos de hacer es tener una voz auténtica, tener una voz diferente. Para eso tenemos que conocer la tradición de la que venimos, pero de alguna manera conocer lo que se está haciendo. Ahora, sin que eso nos limite, porque si esperamos haber leído todo lo que tenemos que haber leído, no vamos a escribir jamás. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir leyendo a medida que escribimos, sin la ambición de conocerlo todo y saberlo todo, porque eso es imposible. Bueno, no hemos hablado aquí de una cosa muy importante que es la emoción. Es verdad que las ideas importan, pero lo que un lector está demandando siempre son emociones, intensidades, cosas muy, digamos, profundas. Entonces, no podemos confundir emociones con sentimentalismo. No es inducir al sentimentalismo del lector. El sentimentalismo es el manoseo de los sentimientos, es la manipulación del que lee. Yo me voy a poner brevemente de ejemplo. Cuando escribí Lo que no tiene nombre, lo primero que me propuse es austeridad, contención. Escribir lo más brutal, primero, sin exteriorizar la emoción, porque sería una obviedad. Y segundo, con la palabra contención es la precisa, sin desbordamientos afectivos. Y así se logra una intensidad infinitamente mayor. Digámoslo con una frase, el sentimentalismo puede ser la peste de la literatura. El sentimentalismo está de afuera en todas sus formas. Las canciones, el cine, todo está lleno de sentimentalismo. La gente está llena de sentimentalismo. Pero una cosa es el sentimentalismo y otra cosa es el sentimiento. Bueno, llegamos a una partecita importante, ya casi vamos terminando, y es, bueno, que Saramago escribe que la literatura no ha transformado el mundo, cosa evidente, ¿no? Si no, no estaríamos como estamos. Pero en cambio, el mundo ha ido transformando la literatura. Entonces nosotros tenemos que saber estar a la altura de nuestro tiempo. Por eso tenemos que estar empapados un poquito de lo que se está haciendo. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, como saben, un auge tremendo de la literatura del yo. La autoficción, la literatura autobiográfica. Annie Ernaux se acaba de ganar el premio Nobel. Vivian Gornick la estamos leyendo todos. El peligro de estar cuerda de Rosa Montero. Cada uno con una manera ellas con una manera completamente distinta. Annie Ernaux casi desnudándose absolutamente, ¿sí? Vivian Gornick introduciendo una cuestión reflexiva
con una agudeza intelectual tremenda, Rosa Montero con el humor y con un distanciamiento donde no entrega su intimidad, ¿sí? Bueno, eso no se lo inventaron ahora, eso tiene antecedentes en la literatura moderna. El libro de Primo Levi, Si esto es un hombre, sobre su propia paso por los campos de concentración, pues es eso mismo, ¿sí? Acuérdense con esa contención que él trabaja, ese dolor profundo de estar allí. Lo que pasa es que la literatura autobiográfica fue menospreciada durante mucho tiempo, fue considerada como un género menor, por un intelectualismo, por un marxismo, ¿sí? Que proscribía todo lo íntimo, pero estamos en la época de los selfies, estamos en la época de Instagram, estamos en la época de Facebook, estamos en la época de más exhibicionismo del yo, de más impostura también. Entonces, la literatura del yo nos aproxima a una forma auténtica, verdadera, profunda, compleja de mostrar el yo. Y yo creo que es una alternativa muy importante que hay hoy. Yo acabo de escribir un libro autobiográfico, lo entregué hace poco, sale en agosto. Allí me encontré con muchas dificultades, creo que hoy no alcanzo a desplegar eso, pero digamos que hay que plantearse de qué naturaleza es el pacto con la verdad en el libro autobiográfico, no en la autoficción. La autoficción es ficcionarnos, pero prometiéndole al lector que le estamos hablando desde un yo verosímil, desde un yo verdadero. O sea, una cosa es la novela, que es la ficción. Otra cosa es la autoficción. Yo tengo un libro de autoficción que es El presidio de la belleza, que en un 50% es autobiográfico y en un 50% es ficción. Entonces hay un despiste del lector que no va a poder saber hacer esa diferenciación. Tengo este libro autobiográfico en que hice un pacto con la verdad. Todo lo que yo le estoy contando, Señor, es verdad. Y si yo llego a infringir ese pacto y me pongo a ficcionar, estoy cometiendo, estoy cayendo en la deshonestidad, porque yo le prometí a usted que lo que le iba a decir era verdad. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué me permitió ver o escribir ese libro? Que tenemos un montón de mitos personales, de mentiras. Es decir, que hacer un libro de carácter autobiográfico no es volvernos a mentir sobre nosotros mismos, como nos hemos mentido media vida, sino ir hasta el fondo, para eso lo escribimos, y mirar cuál es la realidad más cruda que hay detrás de lo que nosotros vivimos cotidianamente. También es muy interesante trabajar con lo autobiográfico por las fluctuaciones de la memoria, porque no vamos a escribir libros como las autobiografías convencionales que empezaban cuando éramos chiquitos, ¿no? Ya hasta la edad que tenemos, no. Yo creo que ahora se escribe digamos, es muy rico ir haciendo asociaciones. Entonces, unir y venir, que en la ficción también todo el tiempo estamos haciendo eso, unir y venir, porque esa rigidez extrema, o sea, no lo que en lo autobiográfico y en la autoficción lo importante no son los hechos, sino el peso emotivo de los hechos y el peso significativo de los hechos. Es ahí donde ponemos los énfasis. No es que vamos a contarlo todo, porque también hay una cosa muy importante, es que el silencio es muy importante, tanto en la novela como en la poesía, como en lo autobiográfico. No tenemos que decirlo todo. No se trata de exponernos ahí en una desnudez impúdica. Yo creo que el pudor es siempre muy importante en literatura.
¿no? No tenemos que cargar al pobre lector con todas nuestras miserias, ¿no? Bueno, y entonces sigo. Las nuevas formas de lo fantástico. Les estoy dando ideas para que ustedes piensen en sus intereses, que ya ustedes habrán que te pensado en eso, pero bueno. Las nuevas formas de lo fantástico, que por supuesto se están dando sobre todo en la Argentina, que es el que tiene la tradición de, bueno, todo el cono sur del peso de lo fantástico, desde Lugones y Borges, pasando por Cortázar y Bioy, el excéntrico de Felisberto Hernández, hasta hoy, que Samantha Schweblin o Mariana Enríquez están haciendo cosas diferentes y tal vez otros, yo no conozco todo. Está la narrativa de la diversidad, de las personas LGBTIQ, ¿sí? De la literatura queer, del mundo gay, transgénero, bueno, esa es una beta muy importante. Tenemos autores muy chéveres, Camila Sosa Villada, Giuseppe Caputo, Gard Greenewell, que han sido antecedidos por gente como Cristina Peri Rossi, Reinaldo Arenas, Fernando Vallejo, Lemebel. Literatura con un marco político, eso siempre habrá. La historia revisitada como Gabriela Cabezón, dictaduras, corrupción, a veces en forma de ciencia ficción, como en el caso de Nona Fernández, nuevas formas de abordar la violencia, la novela sobre el narco, sacarla de ese marco del realismo absoluto y llevarla por caminos diferentes. Pues a cuántos países nos concierne el narco, a muchos, ¿no? Pues México y ahora Ecuador y Colombia ni se diga. La literatura testimonial, que no es necesariamente la literatura autobiográfica, digamos que sea testimonio de algo, de la enfermedad, del duelo. Lina Meruane contando Sangre en el ojo, sobre el padre, sobre la madre. Lo híbrido ensayístico, como en Siri Husbeth, Padres, Madres, Hijos, creo que se llama así el libro. La narrativa feminista que está en primer plano, la maternidad. Raquel Kusk hablando sobre divorcio, sobre matrimonio. Chicas muertas de Selva Almada, Brenda Navarro, Casas vacías. La vuelta a la tierra y al paisaje es otra opción que hay ahora, de manera muy renovada, pues superando todo lo que, o superando no, porque eso, la palabra superar en literatura no existe, pero ya por supuesto costumbrismo nada, por supuesto ya no es Ricardo Giraldes ni Doña Bárbara, es otra manera de aproximarse a la naturaleza, porque hemos cambiado toda la visión de la naturaleza. Los mundos distópicos son una manera de hablar de las cosas aterradoras que están pasando. La novela negra. En fin, como siempre, lo importante en literatura no es el tema, sino la forma. El lenguaje es lo que es definitivo. Los temas serán siempre lo mismo. Ahora, cada época tiene una visión de mundo, que es lo que he querido mostrarles aquí. Y bueno, finalmente tendría que decir que no perdamos de vista que la literatura es un acto político. Primero es una confesión de fe en la palabra, una confesión de fe en que lo que hacemos tiene sentido social, que no nos interesa lo ornamental. Y segundo, que la literatura está hecha para incomodar, para transgredir, para descolocar, es decir, que
como decía, creo que es Octavio Paz, el espíritu crítico es el espíritu de la novela. Es decir, es una forma distinta de expresar el pensamiento. Y bueno, finalmente quisiera rematar diciendo que no, que siempre nos está amenazando el fracaso, que siempre es necesario tener miedo de lo que estamos haciendo, porque sin ese miedo no valdría la pena lo que hacemos, que siempre habrá un lugar para la incertidumbre mientras estamos trabajando, siempre habrá quien diga que no le gusta lo que hicimos, que tenemos que estar, digamos, armados para que nos destruyan o intenten destruirnos, y que es el tiempo el que le da la razón o no a lo que hemos hecho. O sea que si tenemos eso claro, no nos vamos a dejar abatir por todo lo que pasa con el mundo editorial, con las dificultades de que a veces las cosas se posicionen donde toca, en fin, que el éxito no es lo que nos debe mover, sino la pasión. Es decir, que si somos escritores es porque no podemos ser otra cosa, porque tenemos una necesidad. No estamos escribiendo para ganarnos el Nobel, sino para darle sentido al día a día. ¿Mm? Y bueno, ahí paro. Son las 8:05, me volví 20 minutos. Perfecto. Muchas gracias, Piedad. Muy Entonces vamos emocionante. a 15 minuticos Sí, de preguntitas o lo que sea. sí, pueden ir levantando la mano, por favor. Isabela, ya te apuntaste. Que también es colombiana, Piedad, es tu paisano. Ok. Adelante, No, Isabela. y te tengo demasiado seguida. Por acá tengo tu libro que me firmaste en el 2019 ya. Ya hace ratico Ok. que voy escuchando tus charlas y tus consejos. Piedad, tengo muchas preguntas. No voy a ser abusiva, voy a hacer solamente 2 de las 10 que tengo, pero si veo que mis compañeros me dan el chance, igual me vuelvo a meter. Vuelvo a preguntar. Bueno, la primera pregunta es que tú hablas de esa construcción de la voz, de esa especificidad según otros autores y del estilo. Mm, ¿Tú sientes de pronto que en tu trayectoria la construcción de tu voz poética ha sido distinta de la construcción de tu voz narrativa? ¿Cómo has manejado esa construcción de esas voces? Si es que son distintas o crees que es una sola. Porque, pues bueno, generalmente se suele creer que como que la poesía va por un lado y la narrativa en otro. Y en ese sentido, mi segunda pregunta, y es ¿cómo vuelves al poema después de haber escrito narrativa? Porque pues eso lo hablo, digamos, personalmente. Siento que de pronto la narrativa se enriquece muchísimo más de la poesía, pero que la poesía, en cambio, digamos que no se pueda enriquecer de la narrativa, sino que es más, como más difícil volver a encontrar ese tono poético que no sea ya, sobre todo, pues como tú también que eres muy de las imágenes, que no sea tan narrativo, porque digamos, ese es un estilo de poesía, pero en lo que he leído de ti, pues siento que eres una poeta mucho más de la imagen, de lo condensado, ¿cierto? Y no sé cómo funciona, entonces eso sí para ti no ha representado, digamos, ningún problema. Esas serían mis 2 primeras preguntas. Mm. Bueno, Isabel, a ver, trato de contestar. Mm. Yo creo que los temas que me interesan están tanto en la novela como en la poesía. Los temas. Pero por supuesto, yo escribo novelas porque la poesía no puede decir lo que dicen mis novelas, y escribo poesía porque no puedo decir en la prosa lo que sí digo en la poesía. Eh, entonces, pero yo creo que hay una cosa en común que es
ese interés por la intimidad, por lo cotidiano, todo eso de lo que estaba hablando, ¿no? Por los lazos familiares, por la infancia, por la enfermedad y la muerte. Lo que pasa es que, claro, y empiezo a contestar la segunda pregunta, cuando tú estás demasiado metido en la novela, como la novela es tan absorbente, que la novela te lleva mínimo 8 meses, mínimo, pero pueden ser 5 años, en que tu cabeza solo está pensando en eso, en eso, en eso, mientras te bañas, mientras caminas, mientras manejas o vas en el bus. Entonces, el pensamiento poético es mucho más difícil, porque no tiene los intersticios para pasar. Pero por eso también te tienes que dar la pausa de la lectura de la poesía, porque tienes que estar leyendo narrativa, pero tienes que estar leyendo poesía si es que quieres escribir poesía, porque el disparador máximo para mí del pensamiento poético es la lectura de poesía, porque aviva mis propios fantasmas. Entonces ya si no tienes ningún problema cuando te sientes a escribir un poema, no es que se te viene la narrativa y te lo borra, no. Es que entras en el modo poesía. Y cuando estás en la narrativa, entras en modo narrativa, pero la poesía sí está ahí. ¿Sí? Entonces, es muy bonito eso. A mí me gustan mucho los escritores que son poetas, como por ejemplo, ay, ahora se me olvidó. Bueno, pues podemos hablar de Virginia Woolf. Es que tengo un autor que me gusta muchísimo, que es un irlandés nacionalizado inglés, John Banville. John Banville es un poeta, pero sabe narrar perfectamente, pero tiene el aliento de lo poético. O Nabokov es un poeta también. Sí, hay muchos escritores que son poetas. A mí esos son los que más me gustan. No quiere decir que no lea lo otro, pero quiero decir que cuando estamos escribiendo narrativa, la poesía sí tiene un lugar. Ahora, puede ser que seamos poetas narrativos. Yo soy un poco una poeta narrativa. Yo tiendo a narrar en la poesía, pero como tú dices, hay una cosa lírica en mi poesía que no puedo dejar y que es lo que hace que mi poesía sea lo que es. Entonces, narrar solamente escuetamente, pues no, pero toda poesía tiene aliento poético por más grasamente narrativo que sea, o por lo menos debe tenerlo. ¿Listo? ¿Maureen? Ahora en adelante. Hola, saludos de Costa Rica. Antes de hacer mi pregunta, muchas gracias a los compañeros organizadores del diplomado y a Piedad porque es un cierre extraordinario. O sea, cada palabra, para nosotros el aporte es tanto, Piedad, de escucharla, de lo que usted nos ha contado, de su experiencia. Así que muchísimas gracias. A mí me dejó pensando mucho lo que usted mencionaba de tener la paciencia, de cerrar bien, de no apresurarse, lo que usted mencionaba ahora, de vencer ese desánimo que a veces puede haber en el punto editorial. Y yo quería preguntarle cómo ha sido en su experiencia personal como escritora esos momentos en que usted ha vivido eso, querer cerrar una obra y que aún no esté lista, publicar una obra que tal vez no fue recibida como usted esperaba que lo fuera, como sus propias luchas personales alrededor de estos temas. ¿Cómo ha sido su experiencia? Bueno, en el libro que viene cuento básicamente eso, pero puedo hacer un mini anticipo, ¿no? Y es que yo publiqué muy tarde, a los 39 años, mi primer libro. Pues estaba escribiendo desde los 15, pero estaba metida en el mundo académico y no pensaba que lo mío le interesara a nadie. Me ayudaron los concursos.
Entonces, yo siempre pienso que los concursos ayudan mucho. No todos están viciados. Y como yo era una desconocida, pues ganaba una cosita acá, una cosita allá, hasta que me gané el premio nacional finalmente, después de 2 libros, ¿no? Y eso ya me dio como un espaldarazo. Pero lo que quiero decir es que si me tocara volver a vivir, sería más audaz. Lo que pasa es que no tengo ese don que tienen algunos de ir aquí decimos lagartear, de ir a metérmele al mundo del editor o a decirle a este que me ayude nunca he tenido esa habilidad. Digamos que esa fue una dificultad grande, que yo no confiaba suficientemente en mi talento. Entonces, yo pienso que hay que confiar más. Siendo autocrítico y concursar, porque los concursos te dicen lo que el otro piensa de uno. Ahora, que si no ganas en 5 o 6 concursos, eso tampoco quiere decir que eres malo. Puede decir que no eres tan bueno como te gustaría ser, pero no quiere decir necesariamente que soy malo, ¿sí? Lo otro, las verdaderas dificultades son cuando llego a una parte del libro en que encuentro que ya no sé cómo hacer. ¿Qué me ha pasado? Digamos, en el prestigio de la belleza de pronto me paré, no sabía qué hacer. Y dije, voy a dejar, y dejé como 2 meses leyendo y tomando notas, libretas, siempre libretas con uno. O sea, en las libretas poniendo todo. O sea, uno lee con un lápiz en la mano subrayando y poniendo en las libretas las ideas de otros y las ideas propias. Las ideas de otros, entre comillas, para que después no las pongamos como si fuéramos nuestras, ¿sí? Porque eso nos puede pasar, ¿ah? Y leía en un autor inglés que si estamos en la frase, no encontramos el adjetivo, pues nos paramos y nos vamos a hacer un café. Y seguro que haciendo el café se nos viene la palabra. O sea, hay que darse los espacios para que llegue eso, porque estar así obsesionados puede ser una cosa bastante complicada. Eso es lo que te diría, Maure. Muchas gracias. No sé si alguien tenga una sola pregunta más. Si no, Isabela, es tu momento otra vez. Adelante. Sí, a triunfo del mal. Piedad, tengo otra última pregunta, pero tenía 2, pero entonces voy a hacer esta. Tú hablabas ahorita de las temáticas. A mí me genera mucha curiosidad saber cuáles son esos nuevos temas en la poesía en general y en específico si pudieras hablar de esos nuevos temas en la poesía colombiana y autores que recomiendes de poesía. Eso es. Yo creo, Isabela, que no hay nuevos temas. Hay temas. Por ejemplo, Andrea Cote, que está trabajando porque vive en El Paso, Austin, viene de Barranca Bermeja, una ciudad hirviente. Entonces, la infancia la relaciona con ese calor aterrador, una cosa como asfixiante en una tierra muy violenta. Entonces, encuentra la metáfora del calor, la metáfora del río y el padre. Pero cuando se va a Austin, Texas, entonces es el tema del desierto, es el tema de la frontera, es el tema de no ser de ahí. O sea, la vida nos va dando los temas. Y todos tenemos unas obsesiones. Todos tenemos una cosa que está gritando, escribe sobre eso. Eso es lo que debemos aprender a mirar. ¿Qué es lo que no podemos dejar de decir? Entonces, así como enumeré todas esas tendencias narrativas, yo no diría que en la poesía, o sí, podríamos hacer una lista, pero no me siento capaz de hacerla porque es que la poesía no se deja reducir así. Afortunadamente ahora no hay grandes tendencias en la poesía. Hay poetas,
con mundos súper constituidos y sobre todo voces, maneras de decir. La poesía tiene una libertad infinita que probablemente no tenga la narrativa. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Listo? ¿Terminamos? Sí, terminamos. Muchas gracias, Piedad. De verdad que fue muy emocionante tu charla. Nos quedamos con Bueno, muchísimo. gracias. No, sí, un montón de Bueno. ideas y títulos. Y es un súper cierre de clases para esta tercera generación del diplomado. De verdad, muchísimas gracias por tu generosidad. Gracias al grupo que estuvo aquí, muy pendiente, y también a quienes nos siguieron en el Facebook de Literatura UNAM. Felicidades de nuevo a las personas que terminan sus clases. Piedad, de verdad, Mucha un suerte. lujazo, un lujazo. Julia ya va montada Julia va en el su carro y hay cielo azul en México. Y en las Aquí últimas, estamos ya de porque noche. Bueno, fue un placer, Eduardo. Un placer estar con todos ustedes y espero algún día estar allá de cuerpo presente para poder charlar tete a tete. conste. Muchas gracias, Piedad. Ok, chao pues. Un Hasta abrazo. luego. Buenas Gracias. noches. Chao, chao. Yes.